El poder de la hora, por Eckhart Tolle. Capítulo 4. Estrategias mentales para evitar el ahora. La pérdida de la hora, el núcleo del engaño. Pregunta. Incluso si acepto totalmente que, en último término, el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a suponer eso en mi vida? Tengo que seguir viviendo en un mundo completamente dominado por el tiempo. Respuesta. La aceptación intelectual de algo es tan solo una creencia más, y no va a suponer una gran diferencia en tu vida. Para plasmar esta verdad, tienes que vivirla. Cuando cada célula de tu cuerpo esté tan presente que vibre de vida, y cuando puedas sentir esa vida en cada momento con la alegría del ser, entonces puedes decir que te has liberado del tiempo. Pregunta. Pero mañana tendré que pagar las facturas, e iré envejeciendo y moriré como todos. ¿Cómo puedo decir que estoy libre del tiempo? Respuesta. El problema no son las facturas de mañana. La disolución del cuerpo físico tampoco es un problema. El problema es la pérdida de la hora. Ese es el núcleo del engaño, que convierte cualquier situación, suceso o emoción en un problema personal plagado de sufrimiento. La pérdida de la hora es una pérdida del ser. Liberarse del tiempo es liberarse de la necesidad psicológica del pasado para tener una identidad y del futuro para hallar nuestra realización. Representa la transformación de conciencia más profunda que se puede imaginar. En algunos casos aislados, dicho cambio de conciencia ocurre dramática y radicalmente, de una vez por todas. Cuando ocurre, suele producirse mediante la rendición total en medio de un intenso sufrimiento. No obstante, la mayoría de las personas han de trabajarlo. Cuando has obtenido los primeros atisbos del estado intemporal de conciencia, empieza a unir y venir entre las dimensiones temporal y la presencia. Empiezas por darte cuenta de que tu conciencia raras veces está verdaderamente en el ahora. Pero saber que no estás presente ya es un gran éxito. Ese saber es presencia, aunque en principio solo duró unos segundos de reloj antes de volver a perderla. A continuación, con creciente frecuencia eliges enfocar la conciencia en el momento presente más que en el pasado o el futuro, y a darte cuenta de que has perdido el ahora. Eres capaz de permanecer en él no solo un par de segundos, sino periodos más largos, tal como se perciben desde la perspectiva externa del tiempo del reloj. Así, antes de establecerse firmemente en el estado de presencia, es decir, antes de poder ser plenamente consciente, pasas un tiempo yendo y viniendo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y el estado de identificación con la mente. Pierdes el ahora y vuelves a él, una y otra vez. Finalmente, la presencia se convierte en tu estado predominante. La mayoría de las personas no experimentan la presencia en absoluto, o bien solo la sienten accidental y brevemente en raras ocasiones, sin llegar a reconocerla como lo que es. La mayoría de los seres humanos no alternan entre conciencia e inconsciencia, sino entre distintos niveles de inconsciencia. Inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Pregunta. ¿A qué te refieres cuando haces mención de diferentes niveles de inconsciencia? Respuesta. Como probablemente sabes, cuando duermes, pasas constantemente de una fase de sueños a otra fase sin sueños. Asimismo, en el estado de vigilia, la mayoría de la gente alterna únicamente entre la inconsciencia ordinaria y la inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria es estar identificado con tus emociones y procesos de pensamiento, con tus reacciones, deseos y aversiones. En el estado normal de la mayoría de la gente, en ese estado estás regido por la mente egoísta y no eres consciente del ser. No es un estado de dolor o infelicidad agudos, sino de incomodidad, descontento, aburrimiento o nervios casi continuos, una especie de ruido de fondo. Puede que no te des cuenta de ese zumbido de fondo porque ha pasado a formar parte de tu vivencia normal, del mismo modo que no te das cuenta del zumbido del aire acondicionado hasta que apagas el aparato.
Cuando lo apagas, sientes una sensación de alivio. Mucha gente hace uso del alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión o incluso ir de compras como anestésicos, en un intento inconsciente de apartar esa incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que puede ser muy amena si se hace con moderación, queda imbuida en una cualidad compulsiva o adictiva, y todo lo que consigues con ella es un brevísimo alivio de los síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsciencia profunda, un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y evidente. Cuando las cosas van mal, cuando el ego está amenazado o ha afrontado un gran desafío o una pérdida real o imaginaria, en su situación de vida o en un conflicto relacional. La inconsciencia profunda es una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria, distinta de esta no en cuanto a cualidad, sino en cuanto a grado. En el estado de inconsciencia ordinaria, la resistencia habitual o la negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas aceptan como parte de su vida normal. Cuando esta resistencia aumenta a causa de alguna amenaza o desafío, se produce una negatividad intensa que da paso a una reacción de ira, miedo cerval, agresión, depresión, etc. La inconsciencia profunda a menudo indica que el cuerpo dolor ha sido activado y uno se ha identificado con él. La violencia física sería imposible sin la inconsciencia profunda, que también surge fácilmente cuando una multitud de gente, o incluso toda una nación, genera un campo colectivo de energía negativa. El mejor indicador de tu nivel de conciencia es tu forma de afrontar los desafíos de la vida. Estos suelen hacer que las personas inconscientes se vuelvan más profundamente inconscientes y que las personas conscientes se hagan más agudamente conscientes. Puedes aprovechar un desafío para despertar o puedes permitir que te empuje a un sueño aún más profundo. En tal caso, el sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte en una pesadilla. Si ni siquiera puedes permanecer consciente en circunstancias normales, como cuando estás solo en la habitación, cuando das un paseo por el bosque o estás escuchando a otra persona, es evidente que no podrías mantener la conciencia cuando algo vaya mal, cuando tengas que enfrentarte a personas o situaciones difíciles, cuando se produzca una pérdida real o potencial. Serás arrastrado por una reacción que, en último término, siempre es expresión del miedo y arrastrado hacia la inconsciencia profunda. Los desafíos de la vida son tus pruebas. Tu manera de lidiar con ellas es el único indicador válido que te mostrará y mostrará a los demás cuál es tu verdadero nivel de conciencia, que no depende de cuánto tiempo puedes estar sentado con los ojos cerrados o de las visiones que tengas. Por tanto, es esencial llevar más conciencia a tu vida en las situaciones ordinarias, cuando todo va relativamente bien. Así irá creciendo el poder de tu presencia, que genera en ti y a tu alrededor un campo de alta frecuencia vibratoria. Ninguna inconsciencia ni negatividad, ninguna discordia o violencia podrán entrar en ese campo y sobrevivir. Del mismo modo que la oscuridad no puede sobrevivir en presencia de la luz. Cuando aprendes a ser testigo de tus pensamientos y emociones, que es parte esencial de estar presente, te sorprende el ruido de fondo de la inconsciencia ordinaria y te das cuenta de que muy pocas veces te sientes verdaderamente cómodo contigo mismo, si es que te ocurre alguna vez. A nivel mental, encontrarás abundantes resistencias de forma de juicios, descontento y proyecciones mentales que te alejan de la hora. A nivel emocional, notarás una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento o nervios. Todos estos contenidos son aspectos de la mente en su habitual modalidad de resistencia. ¿Qué estás buscando? Carl Jung relata en uno de sus libros una conversación que mantuvo con un jefe nativo americano, en el cual éste le decía que la mayoría de los blancos tienen el rostro tenso, los ojos fijos y ademanes crueles. El jefe nativo comentaba: siempre están buscando algo. ¿Qué están buscando? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están inquietos y agitados. No sabemos qué quieren. Pensamos que están locos.
Por supuesto, la corriente subterránea de constante intranquilidad empezó mucho antes de que surgiera la civilización industrial occidental. Pero en la civilización occidental, que ahora abarca casi todo el globo, incluyendo la mayor parte de Oriente, esta corriente se manifiesta de una manera tan aguda que no tiene precedentes. El desasosiego ya estaba allí hace 2000 años, en tiempos de Jesucristo, y también hace 600 antes, en tiempos de Buda, y aún mucho antes. ¿Por qué estáis siempre ansiosos?, preguntaba Jesús a sus discípulos. ¿Puede la ansiedad añadir un solo día a vuestra vida? Y el Buda enseñó que la raíz del sufrimiento se halla en nuestro constante desear y anhelar. Esa difusión colectiva de la resistencia a la hora está intrínsecamente conectada con la pérdida de conciencia del ser y forma la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. Freud, por su parte, también reconoció la existencia de esta corriente subterránea de intranquilidad y escribió sobre ella en su libro El malestar en la cultura. Pero no reconoció la verdadera raíz de la intranquilidad, ni se dio cuenta de que es posible salir de ella. Esta difusión colectiva ha creado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta, que se ha convertido en una amenaza para sí misma y para todas las formas de vida del planeta. Disolución de la inconsciencia ordinaria. Pregunta: ¿y cómo podemos liberarnos de esta aflicción? Respuesta: hazla consciente. Observa los diversos modos en que la intranquilidad, el descontento y la tensión surgen en ti como consecuencia de juicios innecesarios, resistencias a lo que es y la negación de la hora. Lo inconsistente se disuelve cuando lo iluminas con la luz de la conciencia. Cuando aprendas a disolver la inconsciencia ordinaria, la luz de tu propia presencia brillará con fulgor, y será más fácil afrontar la inconsciencia profunda cuando sientas su atracción magnética. Sin embargo, puede que la inconsciencia ordinaria no resulte tan fácil de detectar, porque es muy común. Acostúmbrate a hacer un seguimiento de tu estado emocional y mental mediante la autoobservación. Una buena pregunta que puedes plantearte frecuentemente es: ¿estoy relajado en este momento? O también puedes preguntarte: ¿qué está ocurriendo dentro de mí en este instante? Interésate al menos tanto por lo que ocurre dentro de ti como por lo que ocurre fuera. Si consigues que lo de dentro esté bien, lo de fuera encajará en su lugar. La realidad primaria está dentro, la secundaria fuera. Y no te respondas a estas preguntas inmediatamente. Dirige tu atención hacia adentro. Mira dentro de ti. ¿Qué tipo de pensamiento está produciendo tu mente? ¿Qué sientes? Dirige tu atención al cuerpo. ¿Notas alguna tensión? Cuando detectes cierto nivel de incomodidad, el ruido de fondo, observa cómo estás evitando, resistiendo o negando la vida por negar el ahora. Hay muchas maneras de resistirse inconscientemente al momento presente. Te voy a poner algunos ejemplos. Con la práctica, aumentará tu poder de autoobservación, tu capacidad de hacer un seguimiento de tu estado interno. Liberarse de la infelicidad. ¿Te disgusta hacer lo que haces? Tal vez te disguste tu trabajo, o puede que hayas aceptado hacer algo y estés haciéndolo, pero hay una parte de ti que se resiste y se resiente. ¿Sientes un resentimiento no expresado hacia alguna persona cercana? ¿Eres consciente de que la energía que emanas tiene unos efectos tan dañinos que te contamina y contamina a los que te rodean? Mira detenidamente en tu interior. ¿Existe algún rastro, por pequeño que sea, de resentimiento o de mala disposición? Si lo hay, obsérvalo tanto a nivel mental como emocional. ¿Qué pensamientos crea tu mente en torno a esa situación? Después observa la emoción. ¿Qué es la reacción corporal a esos pensamientos? Siente la emoción. ¿Te resulta agradable o desagradable? ¿Es una energía que elegirías tener dentro de ti? ¿Tienes elección? Quizás se están aprovechando de ti. Tal vez estás haciendo un trabajo tedioso. Quizás alguien cercano a ti es deshonesto, irritante o inconsciente. Pero todo esto es irrelevante. Es indiferente que los pensamientos y las emociones que te provoca esa situación estén justificados. El hecho es que te estás resistiendo a lo que es. Estás convirtiendo el momento presente en un enemigo. Estás creando infelicidad, conflicto entre dentro
y fuera. Tu infelicidad está contaminando tu ser interno, a los que te rodean y a la totalidad de la psique humana, de la que formas parte inseparable. La contaminación del planeta solo es el reflejo externo de una contaminación psíquica interna. Millones de individuos inconscientes que no se responsabilizan de su espacio interno. Deja de hacer lo que estás haciendo. Habla con la persona implicada y exprésale claramente lo que sientes. O bien, suelta la negatividad que tu mente ha creado en torno a la situación y que no sirve a otro propósito que el de fortalecer un falso sentido de identidad. Es importante reconocer su futilidad. La negatividad nunca es la mejor manera de hacer frente a una situación. De hecho, la mayoría de las veces te mantendrá cautivo en su seno, bloqueando el cambio real. Cualquier cosa que hagas con energía negativa quedará contaminada por ella y con el tiempo producirá más dolor, más infelicidad. Además, cualquier estado interno negativo es contagioso. La infelicidad se transmite más fácilmente que las enfermedades físicas. Activa y alimenta la negatividad latente en los demás por resonancia, a menos que sean inmunes, es decir, muy conscientes. ¿Estás contaminando el mundo o lo estás limpiando? Eres responsable de tu espacio interno, nadie más lo es, y también eres responsable del planeta. Lo mismo que ocurre dentro, sucede fuera. Cuando los humanos limpiemos la contaminación interna, también dejaremos de generar polución externa. Pregunta: ¿cómo podemos soltar la negatividad tal como sugieres? Respuesta: soltándola. ¿Cómo sueltas un trozo de carbón ardiente que te quema la mano? ¿Cómo sueltas un equipaje pesado e inservible que estás llevando? Reconociendo que no quieres sufrir el dolor ni seguir llevando la carga, y después dejándola caer. La inconsciencia profunda, como el cuerpo dolor o cualquier otro dolor profundo, como la pérdida de un ser querido, generalmente ha de ser transmutada mediante la aceptación, combinada con la luz de tu presencia, tu atención mantenida. Por otra parte, hay muchas pautas de inconsciencia ordinaria que puedes soltar cuando te das cuenta de que ya no las necesitas. Cuando te das cuenta de que puedes elegir, de que no eres tan solo un amasijo de reflejos condicionados. Todo esto requiere tener acceso al poder del ahora. Sin él, no tienes elección. Pregunta: si llamas a algunas emociones negativas, ¿no estás creando una polaridad mental entre bueno y malo, como explicaste antes? Respuesta: no. La polaridad se creó en una etapa previa, cuando tu mente juzgó el momento presente como que era malo. Seguidamente ese juicio creó la emoción negativa. Pregunta: pero si llamas negativas a algunas emociones, ¿no estás diciendo que no deberían estar presentes, que no está bien tenerlas? Yo entiendo que deberíamos darnos el permiso de experimentar cualquier sentimiento que surja en lugar de juzgar que es malo o decirnos de que no deberíamos tenerlo. Está bien estar resentido, está bien estar enfadado, irritado o alterado o cualquier otra cosa. De otro modo, caemos en la represión, en el conflicto interno o en la negación. Todo está bien tal como es. Respuesta: por supuesto, una vez que el patrón mental, la emoción o la reacción ya se han desencadenado, acéptalos. No fuiste lo suficientemente consciente como para poder elegir en ese sentido. Esto no es un juicio, sino un hecho. Si tuvieras elección, si te dieras cuenta de que tienes elección, ¿qué elegirías? ¿El sufrimiento o la alegría? ¿La relajación o la incomodidad? ¿La paz o el conflicto? ¿Elegirías un pensamiento o sentimiento que te alejara de tu estado natural de bienestar, de la alegría interna? Hay un tipo de sentimientos que denomino negativos, que simplemente significan malos. Y no lo digo en el sentido de no deberías tenerlos. Me refiero a ellos como algo simple y llanamente malo, como un dolor de estómago. ¿Cómo es posible que solo en el siglo XX los seres humanos hayan matado a más de 100.000 millones de congéneres? El hecho de que los humanos se hayan causado mutuamente sufrimiento de tal magnitud es absolutamente inconcebible. Y eso sin tener en cuenta la violencia física, emocional y mental, la tortura, el dolor y la crueldad que se siguen infringiendo cada día unos a otros y a los demás seres sensibles.
¿Actúan así porque están en contacto con su estado natural, con la alegría interna? Por supuesto que no. Solo personas que están en un estado profundamente negativo, que se sienten muy mal, crearían una realidad así como reflejo de lo que sienten. Ahora se están dedicando a destruir la naturaleza y el planeta que los sustenta. Increíble, por cierto. Los seres humanos son una especie peligrosamente loca y muy enferma. Esto no es juicio, es un hecho. Y también es un hecho que debajo de la locura está la cordura. Podemos acceder a la sanación y a la redención ahora mismo. Volviendo concretamente a lo que has dicho, es cierto que cuando aceptas tu resentimiento, mal humor, enfado, etc., ya no estás obligado a expresarlo ciegamente, y es menos probable que los proyectes a los demás. Pero me pregunto si no te estás engañando. Después de haber practicado la aceptación durante cierto tiempo, como tú la has practicado, llega un momento en que tienes que pasar a la etapa siguiente, en la que dejas de crear esas emociones negativas. Si no lo haces, tu aceptación se convierte en una etiqueta mental que permite a tu ego continuar cayendo en la infelicidad y fortalecer su separación de los demás, de tu entorno, de tu aquí y ahora. Como sabes, la separación es la base del sentido de identidad del ego. La verdadera aceptación transmutaría esos sentimientos de inmediato. Y si realmente supieras en lo profundo de ti que todo está bien, cosa que por otra parte es cierta, ¿crees que tendrías esos sentimientos negativos? Si no hubiera juicio, si no hubiera resistencia a lo que es, no surgirían. Mentalmente tienes la idea de que todo está bien, pero en el fondo no te lo crees, por lo que los viejos patrones de resistencia emocional y mental siguen en su sitio. Eso es lo que hace que te sientas mal. Pregunta: ¿eso también está bien? Respuesta: ¿estás defendiendo tu derecho de ser inconsciente? ¿Tu derecho a sufrir? No te preocupes, nadie te lo va a quitar. Cuando te das cuenta de que cierto alimento te pone enfermo, ¿qué haces? ¿Sigues comiéndolo y afirmando que está bien estar enfermo? Donde quiera que estés, mantente plenamente presente. Pregunta: ¿puedes poner algún ejemplo más sobre la inconsciencia ordinaria? Respuesta: trata de pillarte quejándote, de palabra o de pensamiento, de la situación en la que te encuentras, de lo que los demás dicen o hacen, de tu entorno, de tu situación de vida, incluso del tiempo. Quejarse siempre es no aceptar lo que es y conlleva invariablemente una carga de inconsciencia y negatividad. Cuando te quejas, te conviertes en una víctima. Cuando te expresas, asumes tu poder. Por tanto, cambia la situación emprendiendo una acción o expresando lo que piensas siempre que sea posible o necesario. Abandona la situación o acéptala. Lo demás es locura. La inconsciencia ordinaria siempre está vinculada de algún modo con la negación del ahora. El ahora, por supuesto, también implica el aquí. ¿Estás resistiéndote a tu aquí y ahora? Algunas personas siempre prefieren estar en otra parte. Su aquí nunca es lo suficientemente bueno. Averigua si este es tu caso mediante la autoobservación. Estés donde estés, estate totalmente allí. Si tu aquí y ahora te resulta intolerable y te hace desgraciado, tienes 3 opciones: retirarte de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Si quieres asumir la responsabilidad de tu vida, debes elegir una de estas 3 opciones y debes elegirla ahora. Después, acepta las consecuencias, sin excusas, sin negatividad, sin contaminación psíquica. Mantén limpio tu espacio interno. Para emprender cualquier acción, irte o cambiar la situación, y siempre que sea posible, suelta antes la negatividad. La acción surgida de la comprensión de lo que la situación requiere es más eficaz que la acción surgida de la negatividad. Normalmente es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada, y sobre todo si uno se ha visto atrapado en una situación desdichada durante mucho tiempo. Si cometes un error, al menos aprenderás algo, y así el error dejará de serlo. Si permaneces atrapado, no aprendes nada. ¿Es el miedo lo que te impide actuar? Reconoce el miedo, obsérvalo, pon tu atención en él, mantente presente ante él.
Ese reconocimiento sirve para cortar el vínculo entre el miedo y tu pensamiento. No dejes que el miedo llegue a tu mente. Haz uso del poder del ahora. El miedo no puede prevalecer ante él. Si verdaderamente no hay nada que puedas hacer para cambiar tu aquí y ahora, y tampoco puedes retirarte de la situación, entonces acepta totalmente que estás aquí y ahora, abandonando toda resistencia interna. De ese modo, el falso yo infeliz, al que le encanta sentirse desgraciado, resentido o compadecerse de sí mismo, no puede sobrevivir. A este acto se le denomina rendición. La rendición no es una muestra de debilidad. Al contrario, requiere una gran fuerza. Solo una persona que se ha rendido tiene poder espiritual. La rendición te permite liberarte internamente de la situación y puede que entonces cambies sin esfuerzo por tu parte. En cualquier caso, rindiéndote, eres libre. ¿O hay algo que deberías estar haciendo y no estás haciendo? Ponte en marcha y hazlo ahora mismo. Como alternativa, también puedes aceptar completamente tu inactividad, tu vagancia, tu pasividad del momento, si esa es tu elección. Entra plenamente en ese estado. Disfrútalo, sé tan vago o inactivo como puedas. Si entras en ello plena y conscientemente, pronto podrás salir. O tal vez no. En cualquier caso, no habría conflicto interno, ni resistencia, ni negatividad. ¿Estás estresado? ¿Estás tan agitado tratando de llegar al futuro que el presente queda reducido a un medio para alcanzarlo? Lo que causa tensión es estar aquí queriendo estar allí, o estar en el presente queriendo estar en el futuro. Es una disyuntiva que te desgarra por dentro. Crear una división semejante y vivir con ella es una locura, y el hecho de que todo el mundo se comporte así no lo hace más cuerdo. Si es necesario, puedes moverte con rapidez, trabajar a toda prisa y hasta correr sin proyectarte en el futuro y sin resistirte al presente. Cuando te muevas, trabajes o corras, hazlo totalmente. Disfruta del flujo energético, disfruta de la elevada energía del momento. Ahora ya no estás estresado, ya no estás dividido en dos. Simplemente te estás moviendo, corriendo, trabajando, estás disfrutando de ello. O puedes dejarlo todo y sentarte en un banco del parque. Pero si lo haces, observa tu mente. Es posible que te diga, deberías estar trabajando, estás perdiendo el tiempo. Observa tu mente, sonríele. ¿Te absorbe mucha atención el pasado? ¿Sueles hablar de él y pensar en él, positiva o negativamente? ¿Piensas en los grandes logros que has alcanzado, o en tus aventuras y experiencias, o en tu historial de víctima, o en las cosas horribles que te sucedieron? Quizás ¿piensas en lo que tú hiciste a otra persona? ¿Qué crean tus pensamientos? ¿Culpa, orgullo, resentimiento, ira, lamentos, autocompasión? Entonces, además de reforzar un falso sentido de identidad, estás ayudando a acelerar el proceso de envejecimiento de tu cuerpo, produciendo una acumulación de pasado en tu psique. Verifícalo por ti mismo, observando a las personas cercanas que tengan una fuerte tendencia a aferrarse al pasado. Haz morir el pasado cada momento. No lo necesitas. Refiérete a él solo cuando sea absolutamente relevante para el presente. Siente el poder de este momento en la plenitud del ser. Siente tu presencia. Breve pausa para reflexionar. ¿Estás preocupado? ¿Sueles pensar mucho en lo que pasaría si? Entonces estás identificado con tu mente, que se proyecta en una imaginaria situación futura y genera miedo. No hay modo de poder afrontar esa situación porque no existe. Es un fantasma mental. Puedes parar esa locura que corroe la salud y la vida, volviendo a tomar conciencia del momento presente. Siente la respiración. Siente el aire que fluye dentro y fuera de tu cuerpo. Siente tu campo de energía interna. Lo único que tienes que afrontar, con lo que tienes que lidiar, es la vida real.
en oposición a las proyecciones mentales imaginarias. Es este momento. Pregúntate qué problemas tienes ahora mismo, no el año próximo, no mañana o dentro de 5 minutos. ¿Qué está mal en este momento? Siempre puedes lidiar con él ahora, pero nunca podrás lidiar con el futuro y tampoco tienes que hacerlo. La respuesta, la fuerza, la acción justa o el recurso estarán allí cuando los necesites, no antes ni después. Algún día lo conseguiré. ¿Está tu atención tan absorta en los objetivos que reduces el momento presente a ser un medio para un fin? ¿Ha desaparecido la alegría de tus acciones? ¿Estás esperando para empezar a vivir? Si has desarrollado este patrón mental, independientemente de lo que hagas o consigas, el presente nunca será suficientemente bueno. El futuro siempre parecerá mejor, una receta perfecta para la insatisfacción permanente y el descontento. ¿Estás acostumbrado a esperar? ¿Pasas buena parte de tu vida esperando? Para mí, esperar a pequeña escala es esperar en la cola de correos, en un atasco de tráfico, en el aeropuerto, esperar a que llegue alguien o hasta acabar un trabajo. Esperar a grande escala es esperar a las próximas vacaciones, a tener un trabajo mejor, a que crezcan los niños, a establecer una relación significativa, a triunfar, a hacer dinero, a ser importante, a iluminarte. Es bastante común que la gente se pase toda la vida esperando para empezar a vivir. La espera es un estado mental. Significa básicamente que quieres el futuro y no quieres el presente. No quieres lo que tienes y quieres lo que no tienes. Cuando esperas, estás creando un conflicto inconsciente entre tu aquí y ahora, el lugar donde estás, y el futuro proyectado, el lugar donde quieres estar. Esto reduce mucho tu calidad de vida, obligándote a perder el presente. No hay nada malo en esforzarse por mejorar tu situación de vida. Puedes mejorar tu situación de vida, pero no puedes mejorar tu vida. La vida es lo primario, es tu ser interno más profundo. Ya es total y completa, perfecta. Tu situación de vida está compuesta por tus circunstancias y experiencias. No hay nada malo en marcarse objetivos y esforzarse por lograr cosas. El error consiste en sustituir con eso el sentimiento de vida, de ser, y el único punto de acceso al sentimiento de vida es el ahora. Si te centras en los objetivos y olvidas el ahora, eres como un arquitecto que no presta atención a los cimientos del edificio, pero pasa mucho tiempo trabajando en la superestructura. Por ejemplo, mucha gente espera que le llegue la prosperidad, pero la prosperidad no puede llegar en el futuro. Cuando honras, reconoces y aceptas plenamente tu realidad presente, dónde estás y quién eres y lo que estás haciendo ahora mismo. Cuando aceptas plenamente aquello de lo que dispones, entonces agradeces lo que tienes, agradeces lo que es, agradeces ser. La verdadera prosperidad es sentirse agradecido por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora mismo. No puede llegar en el futuro. Más adelante, con el tiempo, esa prosperidad se manifestará de diversas formas. Si estás insatisfecho con lo que tienes, o incluso frustrado o enfadado por tus carencias actuales, eso puede motivarte a hacerte rico. Pero aunque acumules millones, seguirás sintiendo la carencia interna y en el fondo continuarás estando insatisfecho. Puede que hayas tenido muchas experiencias interesantes de las que pueden comprarse con dinero, pero las experiencias van y vienen y siempre te dejarán con una sensación de vacío, necesitando nuevas gratificaciones físicas o psicológicas. No habitarás en el ser sintiendo la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. Renuncia a la espera como estado mental. Cuando te sorprendas cayendo en el estado de espera, sal inmediatamente. Ven al momento presente. Simplemente sé y disfruta siendo. Si estás presente, no tienes ninguna necesidad de esperar. Así, la próxima vez que alguien te diga, siento haberte hecho esperar, puedes responder, no te preocupes, no estaba esperando, simplemente estaba aquí, disfrutando, contento de estar conmigo mismo. Estas son algunas de las estrategias mentales para negar el momento presente que forman parte de nuestra inconsciencia ordinaria.
resulta fácil pasarlas por alto porque son parte de la vida cotidiana, el ruido de fondo del descontento perpetuo. Cuanto más preciso sea el seguimiento que hagas de tu estado interno emocional y mental, antes sabrás que te has dejado atrapar por el pasado o en el futuro, es decir, en la inconsciencia, y más rápido despertarás del sueño del tiempo al presente. Mantente alerta. El falso yo infeliz, basado en la identificación con la mente, vive en el tiempo. Él sabe perfectamente que el momento presente supone su muerte y se siente amenazado. Hará todo lo que pueda para sacarte de la hora. Intentará mantenerte atrapado en el tiempo. El propósito interno de tu camino de vida. Pregunta: puedo ver la verdad de lo que dices, pero aún sigo pensando que nuestro camino de vida debe tener un propósito. De otro modo, caminamos sin rumbo. Y propósito significa futuro, ¿cierto? ¿Cómo se puede reconciliar eso con vivir el presente? Cuando viajas, resulta muy útil saber dónde vas o, como mínimo, la dirección general que has de seguir. Pero no olvides que lo único absolutamente real de tu viaje es el paso que estás dando en este momento. Eso es todo lo que hay y puede haber. Tu camino de vida tiene un propósito externo y un propósito interno. El propósito externo es alcanzar tu objetivo o punto de llegada, realizar lo que te has propuesto, lograr esto o aquello, y eso, evidentemente, implica el futuro. Pero si tu destino o los pasos que des en el futuro requieren tanta atención que se vuelven más importantes que los pasos que estás dando ahora mismo, pierdes completamente el propósito interno de tu viaje, que no tiene nada que ver con a dónde vas o qué haces, y sí con cómo lo haces. No tiene nada que ver con el futuro, sino con la calidad de tu conciencia en este momento. El propósito externo pertenece a la dimensión horizontal del espacio y del tiempo. El propósito interno implica una profundización en tu ser, en la dimensión vertical de la hora intemporal. Tu camino externo puede tener 1.000.000 de pasos. Tu camino interno solo tiene uno, el que estás dando ahora mismo. A medida que te haces más consciente de este único paso, te vas dando cuenta de que contiene todos los demás, incluyendo el punto de destino. Entonces, este paso se convierte en una expresión de la perfección, un acto de gran belleza y calidad. Te habrá llevado al ser y la luz del ser brillará a través de él. Esto es al mismo tiempo el propósito y la culminación de tu camino interno, el camino hacia ti mismo. Breve pausa para reflexionar. Pregunta: ¿tiene alguna importancia conseguir nuestro propósito externo, triunfar o fracasar en el mundo? Respuesta: tendrá importancia mientras no hayas realizado tu propósito interno. Después de eso, el propósito externo solo es un juego al que juegas por gusto. También es posible fracasar completamente en el propósito externo y tener un éxito rotundo en el interno. O al revés, y esto es algo que puede suceder más habitualmente: riqueza externa y pobreza interna. O ganar el mundo y perder el alma, como dijo Jesús. En último término, todos los propósitos externos están destinados a fracasar por estar sujetos a la ley de la impermanencia. Cuanto antes te des cuenta de que tu propósito externo no te puede dar una satisfacción duradera, tanto mejor. Cuando llegas a ver las limitaciones de tu propósito externo, renuncias a la expectativa irreal de que debería hacerte feliz y lo subordinas a tu propósito interno. El pasado no puede sobrevivir en tu presencia. Pregunta: has mencionado que pensar o hablar innecesariamente sobre el pasado es una de las maneras de evitar el presente, pero aparte del pasado que recordamos y con el que nos identificamos, ¿no existe en nosotros otro pasado en un nivel más hondo? Me refiero a los condicionamientos inconscientes de nuestras vidas, en especial a las experiencias de la primera infancia, quizá incluso a experiencias de vidas pasadas. Y también está nuestro condicionamiento cultural, relacionado con el lugar geográfico donde hemos nacido y con el periodo histórico en el que vivimos.
Todos estos factores determinan nuestra manera de ver el mundo, de reaccionar, lo que pensamos, las relaciones que mantenemos, nuestra forma de vivir la vida y cómo podríamos llegar a ser conscientes de todo eso o a librarnos de ello. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos? Y aunque lo consiguiésemos, ¿qué quedaría de nosotros? Respuesta: ¿qué queda cuando acaba la ilusión? No es necesario que investigues tu pasado inconsciente, excepto en la medida en que se manifiesta en el presente como un pensamiento, una emoción, un deseo, una reacción o un suceso externo que te acontece. Los desafíos del presente sacarán a la luz lo que necesites saber de tu pasado inconsciente. Si te sumerges en el pasado, se convertirá en un pozo sin fondo. Siempre hay más. Puede que pienses que necesitas más tiempo para entender el pasado o para liberarte de él. En otras palabras, puede que pienses que el futuro acabará liberándote del pasado. Eso es una ilusión. Solo el presente puede liberarte del pasado. Ahondar en el tiempo no puede liberarte del tiempo. Accede al poder del ahora. Esta es la clave. Pregunta: ¿qué es el poder del ahora? Respuesta: nada más que el poder de tu presencia. Tu conciencia liberada de las formas del pensamiento. Afronta el pasado desde el presente. Cuanta más atención concedes al pasado, más lo energizas y más probable es que te construyas una identidad con él. Entiéndeme bien, la atención es esencial, pero no al pasado como pasado. Presta atención al presente. Presta atención a tu comportamiento, a tus reacciones, estados de ánimo, pensamientos, emociones, miedos y deseos, tal como surgen en el presente. Ellos son el pasado en ti. Si puedes estar suficientemente presente como para observarlos, sin críticas ni analizarlos, sin juicio alguno, entonces estás afrontando el pasado y disolviéndolo con el poder de tu presencia. No puedes encontrarte volviendo al pasado, te encuentras viniendo al presente. Pregunta: ¿no resulta útil entender el pasado y así entender por qué hacemos ciertas cosas, reaccionamos de ciertos modos, o por qué creamos inconscientemente nuestro drama particular, nuestros patrones de relación y así sucesivamente? Respuesta: a medida que te haces más consciente de tu realidad presente, puede que comprendas repentinamente por qué tus condicionamientos funcionan de esta manera en particular. Por ejemplo, por qué tus relaciones siguen ciertas pautas. Puedes recordar cosas que ocurrieron en el pasado o verlas con más claridad. Esto está bien y puede ayudar, pero no es lo esencial. Lo esencial es tu presencia consciente. Eso es lo que disuelve el pasado, el agente transformador. Por tanto, no trates de entender el pasado, sino de estar todo lo presente que puedas. El pasado no puede sobrevivir en tu presencia, solo puede sobrevivir en tu ausencia. Final del capítulo. Si te gustó el audio, me ayudarías mucho con un like. Y si te gusta el contenido del canal, suscríbete, así puedo seguir compartiendo mis libros con vos. Muchas gracias.